Estamos yendo al aeropuerto y se ve la aurora boreal, es una locura. A ver si se ve. Sí. Mirar. Sí que se ve. Empieza nuestra aventura. Vamos que nos vamos. Y ya estamos en el aeropuerto de Trondheim, subiendo al avión, dirección Bodo. Obviamente el café no podía faltar, con una charlita con mis amigas, súper guay, nos tocó juntas. Y luego estas pedazos de vistas desde el avión de Bodo prácticamente. Y nada, ya llegamos a Bodo, cogimos el coche, hicimos la compra y fuimos a un mirador porque teníamos tiempo, porque el ferry salía por la tarde. Y nada, fuimos a ver este mirador súper bonito, con las casitas y los colores de otoño. Lo malo es que hacía muchísimo, pero muchísimo viento. Se me vuelan hasta las orejeras. ¡Qué insoportable! ¿Qué es esto? El viento que hacía. Es que realmente... Y después de esto nos vamos directos para el coche porque hacía un viento insoportable. Y encontramos este parquecito que, bueno, no era un parque, era una pista de frisbee porque a los noruegos no sé por qué les encanta. Y nada, estuvimos un rato ahí en el parque y luego encontramos este pedazo de refugio con estas pedazos de vistas increíbles. Y decidimos comer allí porque era el único sitio resguardado del viento, aparte del coche. Y nos habíamos traído nuestra comida de casa con nuestro tupper y todo, así que decidimos comer allí. Simplemente mostraros este banco en mitad de la nada que cambia de color, no sabemos por qué, por la cara. Y nada, luego volvimos al coche porque empezó a diluviar, como no. Y nada, una vez en el coche decidimos ir a la cola del ferry a dormir la siesta durante 2 horas porque estábamos reventados y no habíamos dormido nada ese día. Bueno, y ya estábamos en el ferry saliendo del puerto, que hubo un oleaje en el Mar del Norte. Acabamos todos mareadísimos, con muchas ganas de vomitar. Bueno, había gente vomitando por todos los lados. Y nada, la verdad que una tortura. Y esto eran 4 horas después, hasta que por fin llegamos a casa. La verdad que fatal, horrible. Bienvenidos a nuestra casa. Entramos por aquí, tenemos un salón muy acogedor. La cocina. La cocina. Aquí vamos a dormir Alicia y yo. Y en esta, Laura. Y luego aquí, Ada y Marcela. Y todo. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros. Y esto ya es la mañana siguiente. Como veis, había un tiempo terrible, muchísima niebla, muchísimas nubes y estaba lloviendo todo el rato. Pero aún así las vistas eran increíbles. O sea, nuestra idea era hacer un road trip por varias islas y ir viendo los paisajes, la verdad, hasta llegar a un pueblecito que se llamaba Reine. ¡Qué barbaridad! Y decidimos dar una vuelta por el pueblo. La verdad que las casas eran súper bonitas y las vistas aún más, aunque claro, no se veían las montañas bien porque estaba lleno de niebla, pero la verdad que daba igual, o sea, se veían espectaculares. También vimos las típicas casitas noruegas con el césped en el tejado y nada, luego fuimos al puerto, que era como el final del pueblo, donde se podía ver ya todas las montañas que rodeaban al pueblo y la verdad que las vistas eran increíbles y eso que no se veían del todo. Luego en el puerto habían barcos que te llevaban a otras islas, que nos encontramos una pareja de españoles, como no, y nos dijeron que te llevaban como a otras islas que no podías ir en coche y la verdad que nos dio mucha pena porque ya teníamos el día planeado, así que no pudimos montarnos, pero nada. Luego seguimos viendo un poco del pueblo y nos tuvimos que ir corriendo porque empezó a diluviar, como no. Pero nada, la verdad que mereció muchísimo la pena. Y literalmente que nos tuvimos que ir corriendo porque estábamos empapadísimas.
Luego pasamos por este puente, que es el típico puente en el que se para todo el mundo porque hay unas vistas impresionantes, pero claro, no se veía nada, literal, porque estaba todo nublado, pero bueno, aún así seguimos con el road trip y los paisajes eran increíbles. Me cambié de chubasquero porque estaba calada ya con el abrigo y llegamos a una playa súper, súper, súper bonita. Y por supuesto hice el típico TikTok con Arantxa. Y nada, una vez en la playa, pues nada, estuvimos un rato jugando, haciéndonos fotos, yo sola con Arantxa, luego grabando el vídeo que, bueno, lo podéis ver o al final de este vídeo o en mi TikTok y seguimos con el road trip. No se ve nada, pero es impresionante. ¿What? No se ve nada. Literal que no se ve nada. La idea que teníamos era ir con el coche y pues hacer paradas espontáneas en sitios donde veíamos que se podía parar y era bonito. Y eso hicimos, nos parábamos, nos hacíamos las típicas fotos, estábamos ahí un rato viendo el paisaje, súper bonito la verdad. ¡Qué bonito! Venga, espera. Se queda mirando. Y después de hacer el tonto con Arantxa, nos subimos al coche y continuamos con el viaje. La verdad que estaba súper bonito, los árboles en otoño, la verdad que fue un acierto. Eso sí, lo malo, la niebla, que no se veía ni la mitad de la montaña. Teníamos muy poca visibilidad, como veis. Pero bueno, daba igual. Encontramos esta playa para comer, que justo en ese momento no estaba lloviendo, pero a la que nos sentamos a comer empezó a diluviar. Pero bueno, ya estábamos acostumbrados a Noruega, la verdad. Y nada, estuvimos un rato en la playa, haciendo vídeos, fotos, la verdad que eso sí que no puede faltar. Mamá, mira dónde estoy. Todo guapo, chaval. Ya ves. Qué fuerte. Qué fuerte. Mira, Arantxa. Es que no se aprecia lo bonito que es. Una puta pasada. Y el color del agua. El fucking color del agua. Y nada, recogimos campamento y tiramos para el coche porque teníamos que llegar a la segunda casa a hacer el check-in. Y os dejo con estas pedazos de vistas. La verdad que fue una gozada. Y por fin llegamos a Ballstad, que era este pequeño pueblo de pescadores entre montañas, súper mono. La verdad que nos costó muchísimo encontrar nuestra casa porque eran todas muy parecidas, pero vimos que se había despejado y salimos corriendo a hacer una ruta antes de que se nos hiciese noche. Esa personita de ahí, o vamos a hacer otra. Y por ahí se ve una rutita de escaleras hasta ahí. Mirad lo que nos queda. Mirad lo que llevamos. Como un vértigo. O sea, literalmente un paso en falso y te caes. Ya no queda nada. Nos morimos. Pero qué pasada. Por ahí. La verdad que pensábamos que era una ruta más sencilla, pero resultó que era subir una montaña literalmente. Pero nada, fue increíble. Subimos Arantxa y yo súper rápido porque queríamos aprovechar el sol y Ada y Marcela fueron subiendo más despacio. Pero igualmente seguía haciendo un viento increíble. Y nada, nos hicimos las típicas fotos y los saltos de alegría al llegar porque estábamos súper felices. ¡Qué pelos! ¡Qué locura! Estamos aquí, Arantxa y yo. La montaña. Y yo. Y yo.
En las Islas Lofoten. ¿Tú qué tienes? Sí, estos pelos. ¡Guau! Y nada, nos hicimos un par de fotos más y por fin llegaron Ada y Marcela. En verdad. El para selfie. Yo aquí, mi nota cayéndose a los suelos y yo aquí. Selfie madre. Espera, mamá, que te Hicimos el vídeo y decidimos irnos corriendo porque estaba empezando a anochecer y no queríamos bajar las pedazos de escaleras de noche. Nos hicimos 3 fotos más y decidimos seguir bajando. Fue una barbaridad. O sea, pues que conté toda la agua. Bueno, espérate. Es que luego bajar de noche... En las montañas. Como diría un sabio llamado Alessandro, No, como diría un sabio... How is it possible? Qué locura, qué barbaridad. Es que mires donde mires. Sople vientos y no sople viento. Y bajando pudimos ver este pedazo de atardecer impresionante, la verdad que es súper bonito. Luego cuando fuimos a casa el cielo se despejó bastante y conseguimos ver estas auroras que bueno, fueron muy pequeñitas, pero la verdad que sí que fueron muy bonitas. Y al día siguiente nos levantamos y recibimos una alerta de viento muy peligrosa, así que tuvimos que cambiar de plan y decidimos dar un paseo por la montaña y los lagos, la verdad que es súper bonitos. qué barbaridad. How is it possible? Fucking polenta in the fire. Aquí estamos en Benidorm. ¡Qué barbaridad! A tan solo 11 horas de paseo. ¡Barbaridad! Y obviamente las fotos no podían faltar. Y nada, seguimos paseando a este pedazo del lago. La verdad que nos hizo muy buen tiempo y muy soleado. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! Holy shit, fucking amazing. Wow. Increíble. 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 Qué barbaridad. Lo has conseguido. El mus de ahí arriba. Y nada, después de hacer el tonto, seguimos paseando, pero nos dimos cuenta que hacía muy bueno, la verdad. Así que decidimos cambiar de ruta y tirar para el coche. Aunque tuve que conducir a Arantxa, que le da mucho miedo a los gatos, así que mirad el siguiente vídeo. ¿Cómo muevo el coche? ¡Mamá! Vaya. Ay. Que mi pelo, por favor, Arantxa. Ella esto no, todavía no lo sabe, estoy perdida. Me están siguiendo, pero no sé a dónde voy. Y al llegar aquí justo me di cuenta de que de verdad me había perdido y ellas me estaban siguiendo. Pero nada, mi idea era subir esa montaña, pero menos mal que no, porque hacía un montón de viento. Así que decidimos continuar esta ruta, que directamente bajaba a una playa, pero decimos que tampoco era buena idea porque de verdad que hacía muchísimo viento. Así que nada, nos paramos ahí a hacernos el vídeo y 2 fotos más y nos fuimos corriendo al coche porque era insoportable el viento que hacía. ¡Cometa! Así que cogimos el coche sin saber muy bien a dónde ir y improvisamos sobre la marcha, la verdad. Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Y tuvimos que pasar por un túnel que pasaba por debajo del mar, literalmente. La mamita más rica de España. Gira a la derecha, segunda que es 28. En mi mundo, ella es mi baby. ¿Dónde estamos juntos?
¡Madre, mirad ahí! ¿Qué es eso? Bueno, vámonos ya, ¿no? Vamos que no vamos. Sí, bueno. Y sin querer encontramos el paraíso, literalmente. Me veo que hay un grupo de fotógrafos profesionales haciéndole fotos a un perro que es el modelo. Mira. Y le llaman con un juguete. Estuvimos un ratito en la playa hablando también con las fotógrafas y nos hicimos un par de fotos y vídeos y mirar la que se nos vino encima. Y después de la tormenta de arena, por fin salió el sol y mirar qué pedazo de vistas. Es que no proceso. Mira que no es eso. Y pues nos quedamos viendo este pedazo de atardecer con el sol de frente. La verdad que qué gustazo. Y como suelo decir yo siempre, Dios te pidió una cena, no un manjar. Ya cenando a las 6 porque estábamos acostumbradas al horario noruego y luego nos fuimos directas a casa antes de que se hiciese de noche. Han dicho. Es una pijamada real, la pijamada real. Rapunzel, deja caer tu pelo. Espera. ¿Te imaginas que te tira del pelo? Y aquí estábamos. Y aquí nos vamos. Y nos vamos. Pone gato. Oh. Gato. Atún. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Jo. Ay, pues vamos también, ya que estamos en la 3, 2, 1, go! Y obviamente que nos hicimos fotos con estas pedazos de vistas. Y luego seguimos con el viaje, que teníamos 2 rutas planeadas. Y la verdad que la primera era bastante larga, así que fuimos directamente allí. Pasamos por este puente que la verdad que daba mucho vértigo. Aunque bueno, yo iba mirando las vistas, la verdad que merecían muchísimo la pena. Y nada, luego empezamos la ruta. Aquí no llevamos ni la mitad de la mitad y mirar qué bonito era todo el camino, la verdad que era precioso. Aquí era justo la mitad y luego bajando nos encontramos con estas pedazos de vistas, con el arco iris increíble y el color del mar súper bonito. ¡Qué locura! Hicimos un par de fotos más y por fin llegamos a Arantxa y yo abajo y empezamos a dar saltos de alegría. Literalmente estábamos haciendo cualquier tontería porque estábamos súper felices. Y nada, por fin llegaron los demás, hicimos un vídeo, comimos en la playa y no sabéis lo que nos pasó. No me lo puedo creer. Loki, no. Ya que... Para poneros en contexto, nos encontramos a unas amigas del Erasmus en el mismo sitio y a la misma hora, o sea, súper random. Y nada, nos hicimos las típicas fotos y volvimos porque teníamos que hacer la otra ruta. Con la cara... Y justo bajando la montaña nos empezó a diluviar otra vez. Pero bueno, fue súper divertido, la verdad, mirar qué vistas, o sea, como para quejarse. Y nada, otra vez tuvimos que ir corriendo a la segunda ruta y pasar otra vez por el puente del vértigo. La verdad que fatal, pero bueno. Y luego fuimos al otro puente del primer día que no pudimos ver las vistas porque había un montón de nubes. Y mirar ahora qué precioso. Nada, me hice una foto madre. Allá arriba tenemos que subir. Aquí o ahí. No sé dónde está, pero creo que es ahí. Como habéis visto, hacía muchísimo viento y al final solo subimos Arantxa y yo porque no sabéis la que se nos venía encima. Parecía una rutita corta, que era solo de 1 kilómetro,
pero es que era 1 kilómetro en vertical. O sea, había muchísimas advertencias, era súper peligrosa. Y mirar el desnivel, por favor. Vamos por el 200. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Lo voy a decir. Primero que en plan... Bro, es que no se aprecia. Madre de Dios. Mira, hay un altar. Toma. Madrecita. Escaló 1200. Lo vamos a conseguir. ¡Qué locura, tío! Descansamos aquí porque solo nos quedaban 300 escalones y la verdad que era súper empinado, pero seguimos intentándolo y de repente nos vino una ráfaga de viento que, bueno, nos tumbó en el suelo básicamente. O sea, tuvimos muchísimo miedo y bajaron 2 turistas y nos dijeron que no siguiésemos subiendo, que básicamente podríamos palmarla. Así que nada, nos quedamos aquí viendo el atardecer y abortamos misión porque apreciábamos muchísimo nuestra vida. Se acabó. Se acabó. Ya, mira, qué bien. Se voló. No se va a comerlo. Bajamos. ¿Cómo bajamos? Madre mía, qué vértigo, hermano, qué puto vértigo. Habéis visto la inclinación que había, ¿verdad? O sea, era un paso en falso y literalmente te caías por un precipicio. Así que nada, como una chica tiene miedo a las alturas, decide bajar y bajamos Arantxa y yo corriendo porque se nos hacía de noche y eso sí que era peligroso y nos daba muchísimo miedo. ¡Qué barbaridad! Hasta ahí. Pero no pasa nada, porque estamos aquí. ¡Sobreviviré! Qué agradable paseito ahora, ¿eh? Ya no hace viento. Toma ya. Mira qué agradable ahora, ¿eh? Y justo llegamos a tiempo para que no se hiciese de noche, así que perfecto, nos recogieron los demás y fuimos a casa aunque tuvimos un pequeño problema. ¿Qué ha ocurrido? Nos han ocupado la casa. Oh, wow. Y Nico con las palomitas. No, la vena. No ha hecho la reserva. Nos encontramos en el coche, Era necesario. en las Islas Lofoten. Porque hay gente en nuestra casa. Acomodando que dormimos aquí. Que dormimos aquí no podemos al puerto. Literal. Volvemos a dormir en la cola del ferry. Okay, so if you could text me your name and I will take a look. Ok, thank you. ¿Has visto? No vi nada. Y la verdad que cogimos al día siguiente el ferry súper pronto, ya que era el único que pasaba, porque era domingo. Y fuimos a Bodo, donde hicimos una rutilla y nos sobró esa lata de maíz, así que decidimos dársela a los patos. La verdad que no hicimos mucho más porque estábamos súper cansados del viaje. Y nada, luego fuimos a visitar Bodo, Arantxa y yo haciendo el retrasado, porque no podíamos más. Y empezamos a delirar. Lo que acabo de ver. Y por fin llegamos al aeropuerto y terminamos de grabar el famoso vídeo, que lo tenéis en mi TikTok y al final de este vídeo. Y ya por fin el avión, que la verdad que yo tengo pánico a volar, lo paso fatal, pero menos mal que tenía a Marcela al lado. Otro día más, aprovechándonos de cosas gratis. Versión avión. Y ya llegando a Trondheim pasamos por esta nube amarilla que veíamos nosotros siempre desde la Resi y ya supimos el porqué, que era al parecer estas placas amarillas que no sabemos muy bien lo que hacen, pero al menos sabemos que hay una explicación. Y nada, eso es todo, muchas gracias por ver y os dejo el final del vídeo.